Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión del Seminario Salud en Acción, que en esta ocasión estamos tratando el tema de salud planetaria. Este seminario, como ya lo hemos dicho en otras emisiones, lo estamos organizando en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública, específicamente con la ayuda y guía del doctor Horacio Riojas del Departamento de Salud Ambiental del Instituto. Al doctor Horacio Riojas, como cada una de las emisiones, le enviamos un cordial saludo y agradecimiento por toda la ayuda que nos ha dado en la organización de este seminario. Entrando en materia, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Emiliano Hersh González. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y tiene mucha experiencia en el campo clínico del médico general antes de empezar sus estudios de posgrado en este tema de salud ambiental, de lo que ya nos contará un poco más a continuación. Muchas gracias, Emiliano, por haber aceptado estar aquí con nosotros y pues espero que escuchar toda la experiencia que has tenido en el tema y todo, o sea, cómo el camino de la vida te fue llevando a la salud planetaria desde esta parte muy clínica y muy aplicativa del médico general a la salud planetaria, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Hola, Ale. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre me da mucho gusto tener la oportunidad de colaborar con mi alma mater, con la facultad, y bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. ¿Crees que antes de comenzar nos pudieras contar, ya dije un poquito nada más de tus antecedentes, pero ahorita formalmente en dónde trabajas, qué estás haciendo actualmente en el instituto, algo así con lo que quieras que vayamos empezando? Sí, sí, claro, gracias. Yo empecé a trabajar recientemente en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el Departamento de Salud Ambiental, en un proyecto de investigación sobre los impactos del cambio climático en la salud en México. Se trata de hacer un mapa de riesgos con distintas proyecciones de cambio climático a futuro. Y bueno, mientras tanto sigo colaborando tenemos una red de investigación en salud planetaria. Y bueno, yo sigo considerándome médico, a mí me gustó mucho la medicina clínica y la medicina general. Entonces, cada vez que tengo oportunidad voy a voluntariar, aunque sea un ratito, a un hospital en Chiapas. Y bueno, espero poder seguir combinando las dos cosas. Es muy difícil, pero sí, esa es la intención. Claro, sí, muchísimas gracias. Eso es parte de lo que queremos que nos platiques, o sea, de qué has hecho, cómo has relacionado la medicina con la salud planetaria, cómo llegaste ahí, pero le cedo la palabra para empezar con esta ronda de preguntas a Ileana Cacique, que es médico pasante de servicio social aquí en el Departamento de Salud Pública. Gracias, Ileana. Sí, gracias, doctora, por la introducción. Y bueno, con mucho gusto le damos la bienvenida al doctor Emiliano. Es un honor tenerlo con nosotros en este espacio donde su experiencia en campo y su mirada crítica sobre la salud global, pues sin duda van a nutrir muchísimo esta conversación. Y doctor, gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy estamos frente a una realidad que ya no podemos ignorar, que son los problemas de salud, ya dejaron de ser locales. Lo que pasa ya en un ecosistema, en una comunidad rural o en una megaciudad, pues termina afectando a todos en algún punto, pues del sistema. eh, y entonces, como frente a ese mundo tan interconectado, la pregunta es casi obligada, doctor. ¿Cómo considera usted que debe redefinirse el rol del médico dentro del marco de la salud planetaria? Bueno, la pregunta es casi obligada, pero es una pregunta bastante difícil, ¿verdad? Entonces, mira, yo creo que eso depende del contexto. Yo sé que hay muchos estudiantes de medicina viendo esta presentación o esta plática, y lo usual yo creo es que quizás la mayoría quieren ser especialistas, trabajar en hospitales. Algunos podrán tener interés en la investigación biomédica o la salud pública, quizás algunos estén interesados en la atención primaria.
Entonces yo no me animo mucho a prescribir cómo debe definirse el rol de nadie en el gremio médico, porque creo que hay muchos caminos diferentes y muchas maneras de contribuir. Y bueno, además en la carrera de medicina ya hay, siempre ha habido demasiadas cosas que reclaman más atención. Entonces, desde que yo era estudiante, y estoy seguro que desde hace décadas, siempre se pide más atención a la salud mental, por ejemplo, a la salud pública, la salud ambiental, a la antropología médica, a la atención primaria. Entonces, bueno, hay muchas necesidades enfrentadas. Em, pero si tengo que responder algo puntual, lo que se me viene a la mente son las palabras de un cuate que se llama Richard Levins. Él era un ecólogo, matemático, profesor de salud pública en Harvard, y bueno, también era un activista político. Como investigador trabajó sobre todo en sistemas complejos, avanzó mucho ese campo de la ciencia. Y él hace unos años dio una conferencia aquí en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Su conferencia se llamaba Una pierna adentro y una pierna afuera, y eso se refiere a cómo debe de ser nuestra relación con nuestras instituciones. Estar adentro, pero también estar un poco afuera y ver desde afuera cómo son las cosas. Y bueno, en esa conferencia él pues decía, entre otras cosas, que el capitalismo no solo necesita obreros, sino que también necesita algo que él llama genios enanos, que son gente con unas enormes competencias técnicas, capaces de resolver unos problemas muy específicos. Entonces somos capaces, por ejemplo, de crear nuevos fármacos muy complejos, pero al mismo tiempo enanos porque no nos cuestionemos cómo nuestro trabajo impacta en la sociedad y en el planeta, ¿no? Entonces, que no nos preguntemos, por ejemplo, quién va a ser el dueño del conocimiento que se está generando o del valor del trabajo que produce nuestro trabajo. Eh, quién se va a beneficiar, quién va a salir perjudicado. Eh, Dice Richard Levins que la imposibilidad de ver el todo es una enfermedad de la ciencia capitalista. Y bueno, creo que eso lo vemos en nuestro propio gremio médico, con la tendencia a sobre-recetar fármacos y a medicalizar cosas que quizás no necesitan ser medicalizadas. Eh, Quizás el mejor ejemplo de esto son la crisis de opioides que hay en Estados Unidos y que fue creada por nosotros los médicos y por las farmacéuticas. Em, entonces, en este no ver cómo entra el mundo en todo, en lo que hacemos, pues eso tiene consecuencias a veces graves para la salud y la economía de nuestros pacientes, para las instituciones públicas en las que trabajamos, para el medio ambiente. Y bueno, para Levins esto tiene que ver con cómo nos educan desde las universidades, que nos enseñan a elegir temas de investigación chiquitos, ¿no? A la hora de, por ejemplo, de trabajar en una tesis, o incluso cuando estamos estudiando, cuando nos preguntan siempre a cada rato que en qué nos vamos a especializar, y así nos vamos acostumbrando a la idea de que es normal no ver el todo, ¿no? Em, y como no vemos el todo, muchas veces no vemos cómo la solución que encontramos para un problema crea problemas en otra parte. Por ejemplo, así acaban los pacientes teniendo efectos adversos o interacciones de la polifarmacia, o tienen que elegir entre comprar un medicamento y pagar la renta. Eh, o bueno, a veces como sociedad pensamos que tenemos que elegir entre desarrollo económico o preservar la naturaleza, que creo que es lo mismo. Pero no, como dice Levins, una manera de enfrentar retos de esta magnitud es darnos cuenta que si dos soluciones que son aparentemente válidas se contradicen, entonces es porque hemos planteado mal el problema, y tenemos que dar un paso atrás y plantear el problema lo bastante grande para que quepa una solución. Y creo que eso es verdaderamente lo que hace radical a la salud planetaria, es ir un paso atrás, verdaderamente hasta atrás, y plantear preguntas tan grandes, pues del tamaño del planeta, ¿no? O sea, la solución tiene que ser una solución para todo, no puede ser una solución para una cosa chiquita. Si aplicamos esto a la medicina, significa que no es suficiente, por ejemplo, entender qué medicamentos hay que darle a un paciente para detener la progresión de su enfermedad renal, sino que también tenemos que preguntarnos por qué tiene enfermedad renal, qué cambios tiene que haber para mitigar las causas en su comportamiento, en su medio ambiente, cómo podríamos tratar su enfermedad renal sin perjudicar su economía o sin causarle otras enfermedades o efectos adversos, cómo pueden ser apoyados sus cuidadores, cómo podemos además hacer todo esto sin lastimar el planeta. Eh, entonces, bueno, incluso otra cosa que dice Levins es que si una causa justa parece estar enfrentada con otra causa justa, entonces ambas están pidiendo demasiado poco.
Entonces, volviendo a la salud planetaria, si parece que invertir en salud, preservar el medio ambiente y mejorar la economía están en conflicto unas cosas con las otras, porque eso nos dicen muchos actores poderosos en la economía, entonces estamos pidiendo demasiado poco. Como médicos y como ciudadanos tenemos que exigir como mínimo un mundo donde todos tengan una vida digna, tengan acceso a la salud y a la educación, oportunidades de empleo digno, y todo esto sin comprometer la salud del planeta y de las generaciones futuras. Eso es la salud planetaria. Y de ese mismo modo, los médicos tendrían que ser capaces de ver el todo y no tienen que ser responsables de tratarlo todo, ¿no? Pero sí tienen que ser capaces de ver cómo lo que hacen impacta en todo lo demás y cómo pueden hacer lo suyo sin comprometer lo demás, sino al contrario, trabajando en concierto, ¿no? Para mejorar la salud del todo en su conjunto. Yo creo que ese es el cambio de perspectiva que es más necesario. Suena un poco abstracto, pero creo que es un nivel muy fundamental. Gracias, doctor. Como lo mencionó, pues a veces pensamos solamente en el aire, el agua, el clima como temas ambientales y no como factores que están determinando quién se enferma, cómo se enferma y si va a recibir atención o no. Y ahí es donde entra una medicina que se atreve a mirar más allá del paciente, eh, en lugar de, como usted lo mencionó, entonces tenemos que dar un paso atrás. Entonces, ¿de qué forma los determinantes ambientales como la calidad del aire, el acceso al agua o los desastres naturales transforman la forma en que diagnosticamos, tratamos o incluso prevenimos enfermedades? Bueno, sí, creo que también es una pregunta bastante compleja. Lo que te puedo decir es, a través de la ciencia, pues estamos entendiendo cada vez mejor cómo las enfermedades se relacionan con el mundo más amplio. Y eso lo hacen a través de los determinantes ecosociales, como ya mencionaste. Por ejemplo, a mí, unos hallazgos que me parecen muy interesantes es que se ha visto, por ejemplo, cómo el aumento en el nivel del mar causado por el cambio climático está aumentando la incidencia de preeclampsia en Bangladesh, ¿no? Esto porque se salinizan las fuentes de agua. Otro ejemplo es los estudios que muestran cómo el aumento en las temperaturas causa un aumento en la violencia y la criminalidad, o cómo los eventos climáticos extremos contribuyen a la violencia de género, o cómo la contaminación del aire, para los que viven en la Ciudad de México, también causa autismo, y bueno, en general, cómo las comunidades que están más marginadas son las que más sufren de los efectos del cambio climático en la salud. Yo creo que todas estas cosas que estamos aprendiendo nos enseñan una cosa, y es que la enfermedad no es un proceso biológico. La enfermedad es una manifestación biológica de un proceso que es biopsicosocial, pero también ecológico, cultural y por tanto, para abordar cabalmente las enfermedades y su diagnóstico y su tratamiento y su prevención, tiene que haber componentes en cada una de estas áreas. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El dolor crónico, por ejemplo, la lumbalgia, sabemos que se asocia a la depresión, a las condiciones de trabajo, incluso a las temperaturas extremas, y que para tratarlo no solo se puede tratar con fármacos, sino que también es importante tratar los problemas de salud mental subyacentes, con hacer actividad física, la socialización, cambios en la dieta, cambios en el sitio de trabajo, etcétera. Entonces, otro ejemplo, cada vez entendemos cada vez más cómo muchas enfermedades o cómo nuestra salud en general está relacionada con la microbiota. Y obviamente la microbiota a su vez es un reflejo de nuestra dieta, y a su vez nuestra dieta es un reflejo de los sistemas alimentarios, ¿no? Y bueno, los sistemas alimentarios a su vez son un reflejo del sistema económico, porque no son sistemas que están hechos para nutrir a la gente, son sistemas que están hechos para hacer dinero. Y bueno, todo esto nos impacta. Es más, yo les voy a poner un ejemplo. Yo siempre toda mi vida tuve síndrome de intestino irritable. Y se puso peor cuando me fui a la Ciudad de México. Yo soy de Cuernavaca. Cuando me fui a la Ciudad de México y empecé a estudiar medicina, llevaba dieta de estudiante y comía un montón de hot dogs y hamburguesas y tacos. Sufría un montón de intestino irritable y fui a médicos y tomé cosas y no se me quitaba. Este, pues cuando me fui a hacer mi servicio social a Chiapas, yo viví en la Sierra Madre por un año con una familia campesina y comía todos los días básicamente frijoles, tortillas y quelites y se me quitó. No sé si fue eso, no sé si fue no sé qué fue, pero se me quitó y no lo he vuelto a tener. También es que desde entonces ya cuido mucho más mi microbiota, trato de cuidarla con cariño. Eh,
Y entonces, pues es interesante, ¿no? Entonces, yo creo que cuando veamos, por ejemplo, un paciente con síndrome de intestino irritable, pues hay que recordar que su diagnóstico y también su cura, pues pueden venir del socioecosistema en el que vive. Esa es mi respuesta. Sí, justo como lo mencionó, no todo en salud es inmediato o es evidente y hay efectos del deterioro ambiental que pues no hacen escándalo, pero que van dejando pues huella tanto en la salud pública como en la salud de los pacientes, desde trastornos respiratorios hasta pues afectaciones neurológicas como lo mencionó y muchas veces pues ni siquiera lo estamos registrando bien. En su experiencia, ¿cuáles han sido los efectos más invisibilizados pero clínicamente significativos del deterioro ambiental en la salud de los pacientes? Bueno, yo creo que lo más visible obviamente son las cosas que ya mencionaste, los golpes de calor, las enfermedades cardiorrespiratorias, la enfermedad renal, etcétera. Pero bueno, realmente creo que los problemas complejos en los que interactúan la salud, el medio ambiente, la sociedad, son el verdadero iceberg debajo de todos estos problemas que estamos viendo. Y están ocultos porque la complejidad, cuando los problemas son complejos, eso nos impide ver con claridad la causalidad entre las cosas. Em, pero bueno, yo creo que hay abundante evidencia de la relación entre el deterioro ambiental y la pobreza, y la violencia, la migración, por poner un ejemplo. Y cada una de estas cosas tiene un impacto enorme en la morbimortalidad que vemos por encima del iceberg. Yo creo que esos impactos sociales son lo que está más invisibilizado. Y ay, bueno, doctor, retomando lo que había mencionado de su cambio en su estilo de vida, de qué manera ha incorporado el enfoque de salud planetaria en su vida personal, en su consumo, su estilo de vida o su forma de habitar el mundo? Eh, yo creo que la salud planetaria es un cambio radical en mi visión del mundo, a un nivel muy profundo en mi paradigma, incluso en mi ética y mi espiritualidad. Puedo con confianza pues decirles, creo que yo durante muchos años quizás buscaba respuestas a preguntas existenciales, pero yo ahora bueno, para mí ya está respondido. Este, yo me veo a mí mismo como parte de un sistema más grande, tal y como pues es un hepatocito o un micardiocito o una neurona para el cuerpo humano. Creo que sí lo soy yo para la Tierra. Y eso quiere decir que tengo una responsabilidad de cuidar ese todo. No necesariamente mi responsabilidad es salvar el todo, ¿verdad? Pero sí, pues trabajar para que esté en armonía, ¿no? En la medida en mi entorno inmediato, ¿no? No destruirlo como una célula cancerosa. Eh, para mí ahora lo bueno y lo malo ahora se define como lo que está orientado a cuidar a la tierra, eso es lo bueno, y lo que no está orientado a cuidar a la tierra y a la vida, eso es lo malo. Sí, es por eso digo que también ha moldeado mi ética. Eh, y creo que la ciencia nos ayuda a entender cómo hacerlo, cómo cuidar y cómo no lastimar. Eh, Se trata de conocer el impacto de lo que hacemos. Y bueno, especialmente en tres campos. Hay que prestar atención a lo que comemos, hay que prestar atención a lo que compramos y hay que prestar atención a cómo nos transportamos. Son tres cosas sencillas a las que hay que prestar atención. Eh, por ejemplo, yo he adoptado la dieta de la salud planetaria de The Lancet, de la revista. Eh, Tiene pocas carnes rojas, pero no es estrictamente vegetariana. Y bueno, para los que no estén familiarizados, bueno, la revista Lancet es una de las que más se ha comprometido con el campo de la salud planetaria. Hicieron una comisión con muchos científicos top, incluyendo algunos mexicanos, para determinar cuál es la dieta que tendría el impacto más positivo en la salud de los seres humanos, pero también en la salud del planeta. Porque como lo sabemos, la dieta actual, pues obviamente nos daña mucho, pero además lo que nos daña a nosotros también daña el planeta, especialmente cosas como las carnes rojas y los ultraprocesados. Entonces, bueno, ahí determinaron cómo podemos maximizar el consumo de nutrientes y minimizar al mismo tiempo el impacto ambiental. Y bueno, está la dieta de la salud planetaria.
Em, y bueno, aparte de eso, pues yo trato de no comprar nada que no sea estrictamente necesario, pero bueno, yo quiero enfatizar que no creo que todos tengan que seguir exactamente el mismo camino que yo. Lo que sí yo creo es que las cosas se van dando cuando vemos el mundo no como un recurso, sino como una entidad con la que tenemos una relación y de la que formamos parte. Y cuando vemos las cosas así, que no es de la noche a la mañana, creo que es un proceso, eh, también cambia nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Oye, Emiliano, y discúlpame, Emiliana, por quitarte la palabra, pero me parece impresionante justo esta respuesta que acabas de dar a la última pregunta, porque en salud pública, en el Departamento de Salud Pública, nosotros estamos encargados de llevar las materias de salud pública a lo largo de la carrera, ¿no? O sea, salud pública, promoción de la salud, epidemiología clínica y ambiente, trabajo y salud, ¿no? Y precisamente nos centramos muchos en todas, pero sobre todo en las primeras dos asignaturas, que son la de los primeros 2 años de la carrera, en transmitirles a los estudiantes esta visión, como tú muy bien dijiste, biopsicosocial de la salud, ¿no? Entonces, les hacemos mucho énfasis normalmente en que cuando tienen un paciente sentado enfrente, las enfermedades o las condiciones en general de salud que tiene no están solamente ligados a las decisiones propias que va tomando, ¿no? Sino a las condiciones de vida en las que se desenvuelve, ¿no? Pero a mí me parece que tú esta visión ya la llevaste al siguiente paso y me parece muy interesante porque tú encontraste una manera como tú dijiste, o sea, de ser congruente con todo lo que has aprendido y experimentado a lo largo de tu formación académica, ¿no? O sea, ¿cómo dices? O sea, no solo veo eso en los pacientes que tengo, sino que me veo a mí mismo dentro de ese mismo sistema, ¿no? Dentro de ese universo y sistema complejo, así como tú dijiste, en donde se interrelaciona el lugar en donde vivo, pero también lo que como y también lo que compro y cómo compro y las decisiones que tomo y lo que considero como bueno o malo. O sea, me parece que tu testimonio es muy interesante en eso porque creo que es precisamente lo que nos gustaría o lo que nos interesaría que los estudiantes, que todos los estudiantes de medicina, porque ahorita son asignaturas obligatorias que todos los estudiantes de medicina entendieran, ¿no? Y precisamente una de las cosas que está ganando fuerza aquí en la Facultad de Medicina y que está siendo especialmente impulsado por la doctora Carolina Sepúlveda, que es la directora de nuestra facultad, es incluir toda esta visión de sustentabilidad en la formación de los estudiantes, ¿no? Porque como dijiste, o sea, no basta solo con saber el impacto que tiene pues tener el conocimiento teórico en general de la salud planetaria, ¿no? O sea, no basta con eso, con saberlo y entenderlo, sino que eso tiene que modificar las decisiones que tomamos, cómo vivimos en general, ¿no? Como dijiste, lo que compramos, lo que comemos, todo, ¿no? Entonces, a mí me parece un testimonio muy impactante el que acabas de dar y muy congruente de tu parte. No sé en este punto si, y esta es una pregunta así extra que se me acaba de ocurrir, entonces discúlpame, pero no sé si se te ocurran así como recomendaciones o puntos clave o así las tres cosas que crees que los profesores o la universidad o qué decisiones tomaste que te ayudaron a adoptar esta visión del mundo, de tu vida, de tu papel dentro de este mundo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos transmitírselo a los alumnos? Para ser honesto, yo creo que es difícil de transmitir. Yo creo que para nada, o sea, yo no soy epistemiólogo, no sé cómo, no puedo discutir mucho la filosofía del conocimiento,
Pero yo creo que hay tres maneras, que se me ocurren ahorita, tres maneras en las que podemos llegar a entender algo a profundidad y cambiar una perspectiva. Una quizás es la racional, otra podría ser más emocional y otra vez a través de la experiencia. Yo soy más racional, soy un ñoñazo y yo el mundo lo entiendo a través de mi cabeza. Entonces, a mí, creo, como mencioné antes, creo que ya estaba buscando como unas cosas ahí espirituales y existenciales. Estuve un rato en el budismo, pero al mismo tiempo soy muy científico y hay cosas que no pueden cuadrar yo dentro de una doctrina basada en la fe. Eh, Al mismo tiempo percibía cosas que no me gustaban en la ciencia y estaba un poco peleado con ella. A mí personalmente, creo que algo que me cambió muy radicalmente mi manera de ver el mundo fue una optativa de la Facultad de Medicina, que no sé si existe todavía, que era la optativa de caos y complejidad en la medicina. Me recomendó un amigo. Yo fui a esa clase y se me voló la cabeza y empecé a ver todo en sistemas. Yo empecé a ver sistemas en todos lados. Y así también eh, me vi de repente como parte de un sistema y empecé a explorar las ciencias del sistema Tierra y eso me llevó a los límites planetarios, a la salud planetaria y tal. Esa fue una cosa determinante. Otra, creo que fue a través de la experiencia, especialmente de mi servicio social. Creo que vivir las cosas es muy diferente a leer o tal, ¿no? Creo que podemos hablar de eso un poco más adelante. Pero al mismo tiempo tengo amigos que llegaron por otros rumbos, ¿no? Tengo que llegaron, por ejemplo, por un rumbo más emocional, que vieron un documental sobre cómo se es el maltrato a los animales y entonces por eso dejaron de comer la carne, ¿no? Eh, que sienten de alguna manera ese sufrimiento en ellos mismos. Y creo que esa es otra manera. Eh, lo que sí creo que de estas tres tienen en común es que ninguna nos llega así como por inspiración divina mientras estamos en la cama, ¿no? O sea, creo que cada quien tiene la posibilidad de encontrar un cambio en su manera de ver el mundo y creo que van a ser sus propias experiencias las que lo vayan guiando. Yo lo único que puedo animar, no tanto a los profesores, porque es muy difícil como profesor transmitirle algo en lo que tú crees a un nivel fundamental a los estudiantes, porque em, les podemos transmitir datos, información, pero transmitir un paradigma es mucho más difícil. Em, Pero más bien a lo que animaría a los alumnos es que tengan todas las experiencias posibles, ¿no? Cuando tengan la oportunidad de irse a hacer su internado, vayan a hacerlo lejos, vayan a explorar lo desconocido, pues no quedarse en lo conocido. Creo que esa es mi principal sugerencia. Muchas gracias, Emiliano, por esa respuesta. Sí, creo que tienes razón y probablemente una de las cosas que podamos hacer, bueno, a lo mejor no directamente como profesores, porque nosotros no podemos decirles a los alumnos así simplemente vete, ¿no? Pero sí como presentarles todas la gama tan variada, porque realmente es muy variada de oportunidades que ofrece la facultad de internacionalización, de prácticas comunitarias, de voluntariado, o sea, de todo lo que la medicina y por otro lado todo lo que la salud pública puede ofrecer, ¿no? Que es muy bueno, pero muchas gracias por esa respuesta. Creo que ha sido muy interesante todo lo que has dicho y espero, bueno, ya recibiremos después los comentarios de las personas que nos están viendo, ¿no? A través de YouTube y de redes sociales, etcétera. Pero muchas gracias por esa respuesta. Gracias por la pregunta. Bueno, doctor, respecto a lo que mencionó de conocer, de tomar distintos caminos, tomar la decisión de unirse a una organización como Médicos Sin Fronteras, pues no solo es un paso profesional, siento que va más allá. Implica pues ver el mundo desde lo urgente, desde lo, no sé, roto, desde donde a veces ya, pues ya no queda más. ¿Y qué fue lo que le impulsó a integrarse a una organización como Médicos Sin Fronteras? ¿Y cómo esa experiencia transformó su manera de entender el ejercicio médico? Ya, vaya, gracias por la pregunta. Mira, yo siempre había querido trabajar en Médicos Sin Fronteras desde que estaba chavo.
yo creo que desde antes de entrar a la carrera. Y creo que no eran para nada ideas o ideales o cosmovisiones muy complejas como las que estamos platicando. Creo que era en buena medida la combinación del sentido de la aventura con la idea de ayudar donde más se necesita. Pero en realidad creo que la experiencia que más transformó mi manera de entender el ejercicio médico fue no tanto con Médicos Sin Fronteras, sino mi servicio social en Chiapas con la organización Compañeros en Salud, que trabaja en la Sierra Madre de Chiapas. Eso, por cierto, relacionado con lo que mencionabas, Ale, eso fue una oportunidad que me dio la facultad. En ese entonces creo que ya no, pero en ese entonces había un convenio pues nos fuimos, en mi generación creo que nos fuimos 6, luego llegaron unos 3 más estudiantes de la facultad a hacer este servicio social con esta organización y creo que a todos nos cambió la vida, todos nos cambió. Yo, bueno, con los que hicimos el servicio, pues fue un año, una experiencia pues increíble y muy diferente a cualquier experiencia que hayamos tenido antes o después practicando la medicina. Eh, yo fui el médico de un pueblo de unos 2,000 habitantes por un año y ser el médico del pueblo, no por el médico del consultorio 6, sino ser el médico del pueblo, pues es una experiencia completamente diferente a trabajar en un hospital o un consultorio. Eres el médico, pero también eres un vecino, eres consejero de muchos, eres como el cuidador de las personas. Tú estás a cargo del cuidado de esa gente. Compañeros de salud tenía un énfasis muy grande en la salud mental, por ejemplo. A mí me capacitaron mucho a atender temas de salud mental. En general, con la medicina social, también ir a las casas de los pacientes y tal. Este, am, y bueno, pues tú conoces a tus pacientes, conoces sus hogares, sus familias, hasta sus cultivos, y ellos te conocen a ti, haces relaciones estrechas. Y de alguna manera, además, eres el responsable de salud pública del pueblo. Especialmente en mi caso, porque yo me fui en 2020, me tocó el inicio de la pandemia ya, y bueno, fue toda una experiencia, pero esa es otra historia. Y bueno, yo este año con estos colegas aprendí el verdadero significado, entre otras cosas, de hacer medicina basada en evidencias y de hacer medicina social. Yo en hospitales muchas veces escuché como, no, pues es que aquí somos pobres, por eso lo hacemos así. Yo recuerdo rotando en el Hospital General de México a un interno que llegó y puso una sonda vesical, ni siquiera hizo la limpieza, ¿no? Y como, ¿por qué chingados, no? Ah, porque aquí somos pobres, ¿no? Y esa es una idea que está súper metida en todos lados. Bueno, y es que como tenemos pocos recursos, podemos ser mediocres. Y aquí lo que me enseñaron fue lo contrario. Hacer medicina basada en evidencias, hacer medicina social, significa que tienes un compromiso absoluto con la salud de los pacientes. Y se trata de darle la mejor calidad de atención posible, la que recibirían si estuvieran en El Salvador Subirán, porque eso es lo justo. Y no se vale decir como, ah, bueno, sí, aquí no tenemos, entonces pues hacemos las cosas chafa, ¿no? O sea, ni siquiera me detengo un momento a checar en Up to Date o en las guías de práctica clínica si lo que estoy haciendo tiene sentido. No, aquí era un estándar de calidad muy alto. Y no solo fue eso, sino que también vi en esta experiencia, en este año, el significado de la salud planetaria para mí fue muy palpable, porque los campesinos en esta región de la Sierra Madre se dedican a cultivar café. Aquí es donde ya voy a cambiar la diapositiva para que se vea eso. Sí, bueno, estos son el señor que está allá atrás. Bueno, o sea, son gente cercana con la que todavía tengo contacto, ¿no? Los niños. Bueno, esta región se dedica al cultivo del café y el café tradicionalmente se cultiva como lo ven en la foto de la derecha, se le dice café de sombra porque crece bajo los árboles muchas veces de bosques primarios y son policultivos. Entonces también crecen ahí plátanos y papayas y moras y tal. Y los campesinos pueden extraer de ahí no solo el café para vender, sino también la leña, cosa que yo, por ejemplo, no tenía claro hasta que hice mi servicio, pero la leña es el principal combustible, ¿no? El principal fuente de energía en todo el México rural. Pues viene de ahí del cafetal, igual que vienen las frutas, igual que viene a ocasionalmente cazar algún animal, plantas medicinales, y eso les da mucha autonomía. Pero debido a las dinámicas de mercado, particularmente con cambios que hubo con la llegada del régimen neoliberal en los 80s, los precios del café han venido bajando. Como ya no alcanza con el café para los medios de vida,
o con el nivel de café que producen, los campesinos solo tienen una opción que es producir más café, o sea, intensificar la producción. Y eso implica talar todos los árboles, plantar plantas de café mucho más juntas, aplicar fertilizantes, aplicar pesticidas. eh, pues pierden todos esos beneficios alternativos. Por cierto, que no solo son fruta y comida y leña. Muchos de estos árboles que hay en esta foto son leguminosas que fijan nitrógeno del suelo del aire y lo ponen en el suelo. Y de esa manera ellos no tienen que fertilizar. Un cafetal es humano necesita fertilizarse, lo fertilizan las plantas alrededor, ¿no? Y hay algunas interacciones ecológicas ahí que además detienen las pestes de la planta y tal. Por ejemplo, las hormigas se comen a un escarabajo que si no se lo comen las hormigas, se come el café. Entonces, cuando talan todo, necesitan echar fertilizante porque los árboles ya no fertilizan. Necesitan echar insecticida y pesticidas porque las otras, el control ecológico de las plagas ya no existe. Y queda un cafetal más o menos como el que vemos aquí en la derecha de esta foto. Bueno, no sé si ustedes lo tienen invertido, pero como el que está más seco, pues, ¿no? Talan todos los árboles y se planta un monocultivo de café. Y con esto producen más café, pero es un café de menor calidad, entonces lo tienen que vender más barato. Y como hay una sobreproducción de café, eso baja aún más los precios, es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, y además es mucho más vulnerable a las pestes, especialmente un hongo que se llama roya, que varias veces ha devastado toda Latinoamérica, toda la región que se dedica al cultivo del café se ha devastado. Y bueno, pues cuando esto pasa, yo tuve pacientes que se suicidaron, que lo intentaron, hombres frustrados que llegaban a su casa a golpear a sus familias. Muchos migraron o muchos lo intentan. Y por ejemplo, hay un estudio de la ya defunta USAID que ha mostrado cómo la disminución en el precio del café en 5 centavos aumenta la migración de Honduras hacia Estados Unidos más o menos en 160 migrantes por cada 100.000 habitantes. Entonces aquí yo entendí cómo todo está relacionado con todo, ¿no? Están deteriorando, o sea, estas fuerzas que los impulsan a intensificar sus cultivos de café, deterioran el medio ambiente, tienen un impacto en el planeta, tienen un impacto en los ecosistemas locales y reducen la resiliencia de las comunidades locales, los hacen más vulnerables, los hacen dependientes de los agroquímicos y que acaban teniendo un impacto en la salud, los acaban obligando a migrar, ¿no? Entre otras cosas. Entonces fue muy claro cómo está todo relacionado con todo. Yo aquí ya fue donde dije, no, pues esto es lo mío, ¿no? La salud planetaria. Este, porque es muy claro que lo que se necesita es una solución para ambas cosas. Es lo que decía al principio. Eh, Aquí nos plantean, el sistema económico nos plantea que hay que elegir entre el medio ambiente o los medios de vida de los trabajadores, ¿no? De los productores, ¿no? Van a decirte, no, pues hay que intensificar porque si no, no tienen cómo alimentar a sus familias. Bueno, eso es una mentira que se ha creado para justificar esto. Al contrario, para mí es muy claro la solución a esto es que se paguen precios justos por el café. Solo es eso. Precios justos que tomen en cuenta todos los beneficios socioecológicos que tiene el café de sombra. Y si va a ser café de sombra el que se consume, entonces que en el precio del café venga incluido el daño ecológico que está causando. Cuando esas cosas no se contemplan, entonces tenemos realmente estos desequilibrios y al final pues acaba dañándose la salud de la gente y la salud del planeta, es decir, la salud planetaria. Eh, y bueno, también una cosa que entendí que no había entendido cuando yo quería trabajar en Médicos Sin Fronteras era que para cuidar realmente un lugar y de una población, tienes que formar parte de ella, tienes que ser parte de esa comunidad, hacer los tuyos, hacerte responsable. Si, si realmente quieres ayudar, no puedes ir picoteando como un pollo así de un lugar a otro, teniendo aventuras. Este, no, yo creo que cuando haces eso, pues te haces responsable de algo y te haces responsable de alguien y entonces lo que significa tu profesión cambia y lo que significaba mi profesión cambió. Entonces ya no se trataba pues mi trabajo es dar consulta de 9 a 5. Mi trabajo se convirtió en un asunto personal, ¿no? Muy específico. ¿Cómo puedo usar mi conocimiento y mis habilidades para resolver este problema? Sí, claro. Es muy interesante
eso que mencionas y creo que justo tenemos aquí o una gran ventaja que tienen nuestros alumnos en particular y de lo que creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos es precisamente que no quiero generalizar, pero sí me parece que por lo menos la mayoría de ellos están muy conscientes de esto que mencionas, ¿no? O sea, de la necesidad que ellos tienen de conectar con la gente, de tener hasta esas experiencias, digamos, en realidades a lo mejor no tan similares a las que están acostumbrados, ¿no? Y que quieren verdaderamente, o sea, están interesados en ayudar a las comunidades, a los pacientes, o sea, de poner al servicio todo lo que van aprendiendo, ¿no? Pero, y bueno, te aseguro que muchos están interesados en tener contacto con Médicos Sin Fronteras, con compañeros en salud, justamente ahí estamos teniendo contacto con ellos. Si hay por ahí alumnos interesados que no duden en contactarme, por cierto, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo le hiciste? O sea, tú te graduaste y entonces fue que entraste en contacto con Médicos Sin Fronteras. Ya dijiste que Compañeros en Salud fue un servicio social, más bien que tu servicio social lo hiciste con Compañeros en Salud. Pero si algún alumno está interesado en hacer este tipo de cosas, ¿dónde tiene que buscar? ¿A dónde tiene que ir? ¿A quién tiene que llamar? O sea, ¿qué necesitan? A lo mejor, no sé si no lo pueden hacer sino hasta que se gradúen, qué perfil tienen que ir adquiriendo en la licenciatura, qué tienen que aprender, qué les va a ayudar a conseguir esa oportunidad, ¿no? De poder incorporarse a Médicos Sin Fronteras y a alguna de las asociaciones con las que has tenido contacto. Por cierto, lo que dije puede haber sonado como que no, está mal trabajar en Médicos Sin Fronteras. No, al contrario, también fue una experiencia muy buena. Yo acabé mi servicio social con compañeros en salud, ya con miras un poco a trabajar con Médicos Sin Fronteras. En lo que recibía mi título estuve trabajando en alguna otra cosa y en cuanto lo tuve apliqué y me aceptaron luego. Creo que no es tan común porque usualmente piden 2 años de experiencia y solo te cuentan el servicio social, no el internado. Pero a mí creo que me ayudó mucho la experiencia con compañeros en salud. Yo creo que eso es lo que me abrió esa puerta y me abrió muchas otras. Especialmente el entrenamiento tan bueno que había tenido en salud mental. O sea, yo estuve llevando tratamiento de personas con esquizofrenia, con depresión, obviamente, ansiedad, con trastornos de la personalidad, con muchas cosas. Y también atendí casos de violencia sexual y también en eso me coacharon en compañeros en salud. Y esas son las habilidades precisamente que estaban buscando. Y no es común que los médicos generales o recién graduados tengan esas competencias. Entonces, yo creo que eso hizo destacar mi perfil y por eso me contrataron. El proyecto de Médicos Sin Fronteras en México y todavía me parece que la mayor parte de sus proyectos en Latinoamérica tienen un gran componente de salud mental. Especialmente yo trabajaba con sobrevivientes de violencia sexual y violencia extrema y tortura. Entonces ya tenía competencias sólidas de parte del servicio. Si alguien que está viendo esto quiere trabajar en Médicos Sin Fronteras, yo le recomendaría que preste atención a las clases de salud mental, ¿no? Y que aprenda eso y que no tenga miedo, porque yo recuerdo cuando yo estudié se me hacía como muy improbable que yo diera tratamiento para depresión o cosas así, ¿no? Pero no, eso ha sido buena parte de mi profesión. Y creo que no solo en México y en América Latina, creo que incluso si acaban queriendo internacionalizarse con Médicos Sin Fronteras o con otras organizaciones, las competencias básicas en salud mental son súper importantes. Ok, pues sí, muchísimas gracias, Emiliano. Y bueno, aquí, no sé si, digo, no quiero hablar de más, pero conociéndote, yo no creo que te vayas a oponer a que algunos alumnos de los que vean este seminario, que se inspiren, se pongan en contacto contigo para
para pedirte consejos, ojalá, para trabajar contigo, para aprender de lo mucho que tienes que enseñarles y también con el doctor Horacio, no sé, como para Claro. discutir a lo mejor alternativas, etcétera. Entonces, aquí, si no te importa, podríamos poner tu dirección de correo electrónico, tal vez, ¿sí? Y ya pueden ahí poner flotando en un texto Ajá, o algo. exacto, Sí, sí, vale, precisamente vale. así. Para que se pongan en contacto contigo si es necesario. También, igual si em, quieren ponerse en contacto conmigo para pedir tu contacto, pues bueno, ya te estaré contactando con las personas que estén interesadas. Y pues sin más, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta hora de tu tiempo y también un poquito de todo lo que has vivido y todo lo que tienes por enseñar. Emiliano, muchísimas gracias. Yo creo que fue una sesión muy interesante, este, y que creo que puede ser particularmente útil para nuestros alumnos, ¿no? Espero que se inspiren, espero que se den cuenta de que esos sueños que tienen no son, no están alejados de la realidad, ¿no? O sea, que todo eso se puede hacer, que vale la pena, que pueden aprender mucho, que les puede servir mucho en su carrera profesional y y en el crecimiento personal, ¿no? Pues muchas gracias, fue un honor poder compartir esta emisión del seminario contigo. No sé si quieras compartir algo para finalizar esta emisión, Emiliano. Bueno, no tengo preparadas unas últimas palabras. Muchas gracias, Alejandra. Y claro, los que estén, yo encantado de platicar con cualquiera que esté interesado. Creo que de eso se trata. Entonces, gracias por la invitación. Ok. Pues muchas gracias Ileana por acompañarnos en esta emisión también. Y pues listo, nos vemos en la próxima emisión de Salud en Acción. Muchas gracias a todos. Hasta luego.